La religión y la ciencia, la fe y la ciencia, el cristianismo y la ciencia. ¿Están enemistados? ¿Son contrincantes? La ciencia ve limitaciones cuando se encuentra con la religión. La religión pone obstáculos en el camino de la ciencia. La religión, la fe, ¿es la piedra en el zapato de la ciencia? Bueno, obviamente esto yo no te lo puedo responder, pero tengo del otro lado a un crack, a un genio, un amigo. A ver, perdón, vuelvo a repetir, yo sé de que en algunos países puede sonar mal el decir es un crack, sé que tiene otros significados, pero acá en Argentina quiere decir un grande, un grosso, un tipo que de verdad que es muy despierto, eso es lo que quiere decir. Que además lleva a cabo una tarea genial. Tengo con ustedes a mi amigo, acá para presentarlo, a mi amigo Cristian Jiménez, el creador de la página God Science. Bienvenido, amigo, ¿cómo andas? Saludos, Santi. Hola, hola, Bueno, ¿cómo estás, hermano? todo bien, la verdad, yo súper contento por varias cosas. La primera es porque, como bien decía en la introducción, a ver, no me encontraba con la posibilidad de poder entrevistar gente que toquen el tema de la ciencia, y esta semana nos encontramos con dos personas, así que yo en ese sentido estoy sumamente contento. Y además, esta conversación tiene un plus porque vos sos un amigo, sos una persona a la que estimo mucho, sé que estás muy metido en todo lo que haces y no necesariamente solo en lo que tiene que ver con la apologética. Por eso sé que de esta conversación muchos vamos a aprender mucho. Así que sinceramente estoy agradecido. Gracias por el tiempo que nos estás dando, Cris. No, nada, Santiago. Primero, antes que nada, quiero enviarte un caluroso saludo, ¿verdad? Un abrazo. Quiero decirte que admiro mucho tu trabajo. Yo creo que en estos últimos, si no me equivoco, 2 o 3 años, desde que hemos comenzado a la par los dos trabajando, cuando todavía recuerdo cuando todavía no tenías el impacto que ahora tienes, te has ganado un lugar, has marcado. Estás dejando una huella entre la comunidad latina y sobre todo abordando temas muy importantes en Rincón Apologético. Y te admiro, honestamente, te admiro mucho el valor. No es sencillo estar haciendo la labor que haces. Yo te soy honesto, a pesar del trabajo que estamos haciendo ahorita en la página con Garden Science, no, a mí se me dificulta mucho estar detrás de una cámara. Yo te veo a ti, lo veo como lo haces de manera natural, te fluye, y creo que para mí esto es un gran reto. Para mí el estar en una cámara y estar hablando y expresándome es algo que tengo que aprender. Y bueno, en este año es uno de los planes que tenemos, ¿verdad? Salir a la cámara y empezar a abordar todos estos temas y por supuesto aportar un poquito de ayuda y al trabajo que tú ya vienes haciendo, ¿verdad? Entonces, les mando un saludo a todos, gracias, ¿verdad? Les pido sean pacientes también conmigo y bueno, estoy muy contento de estar aquí contigo. Es un privilegio, amigo, y te estimo mucho. No, el privilegio sinceramente es mío. Si hay una página que es un modelo a seguir, es God Science, chabón. El laburo que ustedes están haciendo es impresionante, no solamente por lo que comunican, sino por la forma en la que lo comunican, el profesionalismo que tienen, ya sea hasta para utilizar ciertas fuentes, ciertos diseños y demás, la estética, todo parece estar muy armonioso. Por eso también yo te estimo muchísimo, admiro mucho el trabajo y el liderazgo que tenés detrás de esta página, porque sé de que son un equipo. Ese liderazgo se nota en todo el laburo que están llevando adelante, que la verdad que es, vuelvo a decir, un punto de referencia para aquellos que quieren hacer un buen laburo. Así que te felicito. Y quiero decir de que al parecer hay alguien que está conectado, que no sé si lidera el club de fans de Cristian Jiménez o algo por el estilo. Veo un comentario, Melissa Barberi, perdón, no sé si ubiqué el acento bien. Sí, sí, es correcto, es correcto. Melissa Barberi dice, saludos, Cristian Jiménez, te amo, Dios le bendiga. Mirá vos, Cristian Jiménez, ahí irrumpe en la cámara y ya anda rompiendo corazones. Bueno, para que sepas, es ahora mi esposa y bueno, estamos ahorita, a pesar de estos tiempos que estamos viviendo todos, bueno, estoy muy contento y bueno, es mi familia, es mi esposa
bueno, le mando un saludo y también, ¿verdad? Que la amo. Le mandamos un saludo enorme también a toda la gente que está del otro lado. Gracias por conectarse, gracias por nada, por sus comentarios y demás. Hoy queremos poner sobre la mesa este debate, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Sí, esta cuestión que mucha discusión y controversia genera en todos, me parece que en muchos círculos, ¿no? Círculos universitarios, en las redes sociales, en la academia y demás, ¿no? Parece ser que es un tema establecido particularmente en el siglo XXI, obviamente arrancando en siglos anteriores, pero hoy en la actualidad la ciencia y la fe parecen haberse roto esa pareja, se rompió esa pareja, si es que en algún momento lo ha sido, y parece ser que la religión se volvió una piedra en el zapato de las ciencias. Cris, a ver, para arrancar, primero, antes de hacerte una pregunta, a ver, vos no sos como yo, que de repente, siempre esto lo digo, yo soy un mero comunicador nada más, alguien cara dura que se animó a hacer esto y listo, salimos adelante, pero yo soy un apologista en formación y demás. Vos te dedicás a las ciencias. Sí, mira, vamos a primero, antes que nada, aclarar ciertos puntos en esto. Yo, mi trasfondo, yo soy profesionista, yo soy médico, ¿verdad? Soy un médico mexicano. Apenas estaba a punto de presentarme ahorita que estabas hablando. Para todos aquellos que nos están viendo, bueno, mi nombre es Cristian Jiménez. Yo soy un médico mexicano y en formación, ¿verdad? Recientemente estoy vivo en el norte de México, en una ciudad que se llama Matamoros, que es frontera con Estados Unidos, y estamos pegados realmente a nuestro país. Aquí en nuestra ciudad es un lugar muy especial, ¿verdad? Donde hay mucho comercio, hay muchas situaciones que pasan, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo una que yo creo que todos en los medios deben de ver, como es el tema de los migrantes. Entonces, en estos últimos meses me he movido de ciudad. Aquí estoy viviendo yo en la ciudad vecina, que es la ciudad de Brownsville, Texas. Entonces, sí, en cuestión de mi área académica o de formación profesional, pues sí es el área de la medicina. Ahora, cuando hablamos sobre apologética, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto realmente también es otra formación académica, ¿verdad? Rama de la teología, en este caso la apologética cristiana, y también es un mundo académico en el que, si bien tú te has encargado, ¿verdad? Esa ha sido la labor de Rincón Apologético, de llevar este mundo académico que nosotros lo vemos reflejado tanto en Europa como en Estados Unidos, estar trabajando para poder traerlo a toda la comunidad hispana de habla hispanohablante, para que puedan acceder a este mundo académico y a estos recursos. Ahora, yo en lo personal, la forma en la que descubrí este mundo de la apologética cristiana y este sinfín de recursos académicos fue como tú, fue precisamente buscando, haciendo preguntas y en base a estar leyendo, fue como descubrí esto, ¿verdad? Entonces, de una manera personal, yo conforme estuve estudiando medicina, como cualquier universitario que muchos nos puedan estar viendo, pues yo creo que en ese punto de la vida de cada universitario quizás, yo creo que no es tan relevante este tipo de preguntas, ¿verdad? El por qué estoy aquí, hacia dónde voy, el por qué es el significado de la vida. Yo creo que ahí las preguntas más relevantes es a quién voy a conocer, cuál es la fiesta del fin de semana, tengo que cumplir con mi agenda de la escuela. Entonces, para serte sincero, no tenía yo ni idea, ni me interesaba, mucho menos, ¿verdad? Yo vengo de una familia que en sus inicios fue enseñada en la doctrina católica tradicional, ¿verdad? Como buen mexicano se puede decir. Eventualmente, con el pasar de los años, ellos pasan a este lado protestante, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, cristianos evangélicos, y siempre estuvieron ellos, ¿verdad? Oraban por mí, yo creo que como en todo persona, pero yo siempre estuve ahora sí que en una posición agnóstica, sin interés, pero conforme fueron pasando los años, conforme fui avanzando en mi carrera, pues obviamente llegan este tipo de preguntas, ¿verdad? Y más en mi caso,
que al comenzar a estar introduciéndome en este mundo de la medicina, al conocer el cuerpo humano, el ver la complejidad en la cual estamos hechos, ¿verdad? Y al exponerte por primera vez en un microscopio y ver las partículas, ¿verdad? La unidad fundamental tan simple, pero al mismo tiempo tan compleja, tan estructurada, empezaban ahí a inquietarme y a hacer preguntas de que, bueno, todo esto sí es muy complejo, está muy bonito, es muy funcional, pero ¿será acaso que haya surgido todo esto como se nos viene enseñando desde la educación básica, ¿verdad? Elemental, como es la primaria, y uno va evolucionando, ¿verdad? En sus años, y cada libro que tú abres de ciencias básicas, sea biología, química, ciencias naturales, la primera página que abres como introducción a esto es una postura meramente naturalista, ¿ok? Una postura meramente materialista en la que te dice, obviamente con una doctrina darwiniana, en la que te dice, joven, ¿verdad? Como tú dices en Argentina, chaval, tú Chabón. estás aquí, chavo, ¿verdad? Tú estás aquí por un mero accidente, ¿verdad? Estás aquí por una serie de actos que en algún momento sucedieron y se juntaron ahí fuerzas, no se sabe cómo, pero tú estás aquí, ¿verdad? Y este es el modelo que tú vas recibiendo con los años y finalmente se queda grabado en tu formación. Entonces es cuando empiezas verdaderamente a cuestionarte esto que dices tú, bueno, verdaderamente hay algo más, verdaderamente la ciencia nos puede responder todo, verdaderamente el mundo no tiene un propósito, solamente soy un accidente y por el cual es lo que estoy aquí, como dicen muchos, ¿verdad? Como dicen estos personajes ateos académicos, como en este caso Dawkins, por ejemplo, muy famoso, que dice el mundo es así como es, ¿verdad? Y bailamos al ritmo de la ciencia y no hay nada más, ¿verdad? Entonces, así fue como nació precisamente este proyecto que se llama God and Science, que en español pues obviamente es muy sencillo, son dos palabras, es Dios y la ciencia, y nace como una respuesta ante estas preguntas, ¿verdad? Ante estas preguntas fundamentales de nuestra vida y bueno, hemos estado trabajando en ello, hemos estado tratando de, ahora sí que, escarbar en la historia de la ciencia y traer, recobrar, ¿verdad?, las memorias, los pensamientos de los grandes científicos, los pilares que nos dejaron la ciencia moderna y que precisamente todos eran hombres cristianos, ¿verdad?, o creyentes, la mayoría de ellos. Y que yo creo que eso lo vamos a ir a continuación desarrollando y hablando un poco más, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Gracias. A ver, si hay alguien que no conozca la página de Chris, puede en el buscador del Facebook y también en YouTube poner God Science y ahí automáticamente les va a aparecer sus espacios. Chris, a ver, para arrancar, ¿no es cierto? Vos dijiste algo sumamente interesante en el desarrollo de tu respuesta y fue lo siguiente. La ciencia no nos puede responder todo eh, al estilo de una pregunta, lo planteaste, ¿no? La ciencia nos puede responder todo. Y parece ser, o por lo menos para los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Como yo, gente que no está relacionada con la ciencia ni con círculos científicos ni nada por el estilo, parece ser como que el científico, aquel que se aboca toda su vida a las ciencias, esta pregunta no muchas veces quizás se la plantea, ¿no? Parece ser de que aquellas personas que se inclinan a dar todo de su vida en favor del avance de las ciencias, parece que esta no es una pregunta que se hagan, porque por lo general, o por lo menos lo que vemos en los medios de comunicación, es muchas veces de que estas personas quizás no creen en Dios. ¿Pasa esto? ¿No pasa? ¿Es un simple parecer que nosotros tenemos al estar lejos de este tipo de círculos? Fíjate que es una cuestión muy importante la que planteas, algo que yo también muchas veces me cuestionaba y para explicártelo de mejor manera, o para dar un ejemplo como tal, algo que yo notaba y que noto muchas veces
por ejemplo, en el ámbito de de la medicina, de hospital y de científicos y demás, es que todos continúan una línea de estudio y no sé si es el hecho de estar tan sumergido, tan enfocado en desarrollar o ejercer la ciencia y prepararte y llenar tu mente de conocimiento, de nuevos artículos, ¿verdad? De estar en constante actualización, etcétera. Todo lo que implica el camino de algún médico, de alguna otra persona que esté en un área de ciencias básicas, ¿verdad? A veces tiende a lo mejor uno a irse tan enfocado en ese sentido que pierde por completo o no se hace ni siquiera estas preguntas. Entonces tú puedes tener a mentes brillantes que son excelentes en su profesión y que muchas veces jamás se han planteado estas preguntas y que, por ejemplo, ese es el testimonio que da el actual presidente del Instituto de Salud aquí en los Estados Unidos, que es el doctor Francis Collins, un genetista que por supuesto todos conocen. Él en su testimonio precisamente hace esto, ¿verdad? Dice esto. Él enfocado, obviamente es un genio este hombre, pero continuando en su trayectoria científica, él jamás se había preguntado esto. Y el momento clave en el que él dijo, oye, es verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo y para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo esté haciendo todos estos descubrimientos? Por ejemplo, fueron cuando estuvo al pie de la cama, ¿verdad? Con una paciente que tenía terminal y ella era una paciente que era creyente y ella constantemente estaba en diálogo con su doctor, ¿verdad? Y en este caso el doctor Francis, y le decía, doctor, ¿en qué cree usted? ¿Verdad? ¿Cuál es el significado de su vida? ¿Qué respuesta me puede dar? Y en ese momento él quedó confrontado por eso y fue cuando él empezó a indagar y a buscar en respuestas y hoy lo vemos y sabemos que es un fiel creyente que se dedica a compartir el evangelio por cada rincón, cada universidad. Y eso es algo que pasa, Santiago. Y que no solamente tú lo ves en alguna persona que está en un área de académica o en un círculo, ¿verdad? De estos, sino tú lo ves en la gente que vive afuera, ¿verdad? En la sociedad, que no se preguntan estas interrogantes que son las más importantes de la vida de cada persona. Y tú ves que una persona despierta y ahora sí que, ¿cuál es la diferencia entre nosotros a algún animalito, por así decirlo, en que solamente despertamos, comemos, ¿verdad? Dormimos y repetimos un mismo círculo y nunca nos atrevemos a preguntarnos por qué estoy aquí, hacia dónde voy y de dónde vengo? Y eso es por citar un ejemplo actual, ¿verdad? Pero cuando repasamos la historia de la ciencia y cuando nos empezamos a leer, ¿verdad? A estos pioneros de la ciencia moderna, yo les recomiendo de manera personal que lean la vida de Blaise Pascal. Yo cuando comencé a leer la vida de cada uno de estos científicos pilares de la historia moderna, cuando me topé con la vida de Blaise Pascal, además de ser un destacado científico, era un filósofo cristiano. Y cuando tú lees, tiene él una carta muy bonita, muy interesante, se llama En la conversión de un pecador, así la titula él, en inglés creo que es The Conversion of a Sinner, algo así. Él describe precisamente y expresa, ¿verdad?, cómo él se consideraba un ciego, es decir, cómo él caminaba por la vida sin preguntarse realmente por qué estaba aquí, hacia dónde iba y cuál era el propósito y la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, yo creo que precisamente esto es lo que a todos nos debe de interesar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la ciencia y Dios, no es meramente hablar sobre la ciencia y Dios, es hablar sobre el por qué estoy aquí, hacia dónde voy y de dónde vengo, ¿verdad? Y yo creo que es algo que independientemente de la cosmovisión que tengas o el sistema de pensamiento que alguien pueda tener, esas preguntas deben de ser respondidas y deben de ser aclaradas, ¿verdad? Y sobre todo darnos una confianza y más en estos días, ¿verdad? Que estamos viviendo, Santiago. Totalmente, totalmente de acuerdo y de hecho, a ver, también me das pie a preguntarte esto, ¿no? Porque digo,
es lógico lo que vos estás planteando, o sea, es lógico. Me imagino, ¿no? Y tal y como el ejemplo que dabas de Francis Collins, en una situación particular donde por lo general ese tipo de situación nos lleva a preguntarnos cosas más profundas acerca de la vida en sí mismo, el propósito o el destino de la raza humana, ¿no? Pero digo, ¿no? ¿Por qué estas preguntas tan pero tan importantes de la vida, parece la ciencia o los científicos, científicos mejor dicho, parecen los científicos no buscar por medio de la religión las respuestas? ¿Y por qué digo esto? En muchos portales de internet hoy parecen, y portales que se asumen, ¿no? Como portales intelectuales, portales ya sean científicos y demás, por lo general cuando se trata del tema de la existencia de Dios o de alguna religión particular, es como que, bueno, ese tema se desestima, se deja a un costado y demás. ¿Por qué crees de que hay este rechazo por parte de muchos científicos específicamente a una figura, a la figura de Dios o a una religión particular? Y cuando hablo de Dios, no me refiero a la imagen de un Dios deísta, ¿no? Que simplemente echó el universo a andar, porque quizás con esa imagen algunos puedan tener quizás un poco más de armonía, ¿no? Con sus ideas. Pero esta imagen de un Dios Padre que se preocupa por los seres humanos y demás, ¿por qué crees de que los científicos por lo general parecen no resultarle atractiva esta idea? Ok, correcto. Bueno, antes de responder tu pregunta, Santiago, quiero aclarar que todo este tema que estamos ahorita discutiendo, yo le quiero decir como quiera a la audiencia, que estamos centrándonos en la revisión, por ejemplo, de dos libros que yo he estado en estos últimos días leyendo y que son en este caso, el tema que estamos abordando, aquí lo voy a mostrar, el libro se llama La ciencia ha enterrado a Dios, ¿verdad? Este libro es un libro muy popular, ya tiene años, y es del doctor John Lennox. Yo creo que muchos lo deben de conocer, porque precisamente lo mostramos mucho en la página. Y el otro libro que tenemos es precisamente el libro de otro físico del MIT, ¿verdad? Muy destacado, el doctor Ian Hutchinson, y es este libro que se llama ¿Puede un científico creer en los milagros? Que ese es otro tema muy importante. Entonces, si al estar comenzando a hablar, del tener el diálogo, se desprenden muchas áreas que podemos abordar y que al final, ¿verdad? Todas en conjunto nos llevan a no quedarnos con un solamente, como tú dices, una postura deísta, un Dios que solamente echó a andar el universo, sino un Dios que precisamente le importa el ser humano, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero aclararles a todos que estamos basándonos en estos libros, estamos discutiéndolos. Yo aquí tengo un pequeño escrito, ¿verdad? Para ir dándole seguimiento a los puntos que estamos hablando. Y quiero ser humilde, no viene de mí el conocimiento, ¿de acuerdo? Para que no vaya a mostrarme yo como un erudito y demás. Yo soy, como todos ustedes, simplemente he estado leyendo, informándome y me encanta, ¿verdad? Esto es una pasión que he venido a desarrollar y es necesario bueno, aclarar esto, ¿verdad? Ahora, el tema que acabas de preguntar, es muy importante aclarar dos cosas. En primer lugar, el tema o el papel que ha jugado la religión en los últimos años y en la historia, que han llevado a que por parte de la comunidad, en este caso, por así decirlo, científica, tome muchas veces una postura radical, ¿verdad? Reduccionista, incluso muy, muy agresiva contra una postura teísta, contra, en este caso, la religión, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues obviamente por las consecuencias, ¿verdad? De los actos que se han cometido en el nombre, ¿verdad? De Dios, en este caso como cristianos nosotros en el nombre de Jesús, hemos visto una infinidad de actos lamentables, ¿verdad? Y que precisamente el doctor Lennox, él usa esta analogía y dice, cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿cierto?
Pedro inmediatamente lo primero que hizo fue tomar su espada y cortar la oreja de un soldado. Y lo primero que hizo Jesús fue tomar este soldado y restaurar su oreja. Y qué es lo que usa esta analogía él para decirnos que muchas veces todos los actos que se han cometido en nombre de Jesús, en nombre de la religión, han cortado, ¿verdad?, los oídos, ¿verdad?, de tantas personas, de tanta gente, de siquiera inclinar su oído a prestar es decir, a ver, ¿qué tiene que ofrecerme, ¿verdad? ¿Qué argumento o qué idea me puede presentar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión teísta para yo siquiera escuchar? Y muchas veces no solamente luchamos contra eso, ¿verdad? Luchamos contra todos los actos que se han cometido en nombre de la iglesia y de Jesús. Entonces, esa es una postura que nos lleva a que mucha gente tenga un rechazo directo ante este tema. Otro punto que también es muy importante es que hay una ley moral en el hombre, ¿ok? Que ese es otro tema también que se puede discutir, y para eso está el libro de Mero Cristianismo, ¿verdad?, que lo desarrolla muy bien C.S. Lewis. Y la ley moral del hombre, ¿verdad?, muchas veces no quiere a un legislador moral, ¿verdad? Es decir, la mayoría de las personas son felices, aparentemente, ¿verdad?, en la manera en la que viven, bajo su mismo sistema de decisiones, de voluntad propia, ¿verdad?, en su propio sistema moral que ellos han creado. Y eso también es otro obstáculo, que pues nosotros no podemos hacer nada ante él. ¿Sí me escuchas, Santi? Ahí está, perdón, se me había ido el micrófono. Sí, te entiendo completamente, te entiendo completamente. Ok, entonces pues continuando con esto, adentrándonos en el tema, ¿verdad? De la cuestión que es, existe un conflicto entre la ciencia y la fe. El libro, conforme va discutiendo esta pregunta, lo primero que nos hace ver es que la ciencia como tal no puede tomar una postura tanto ateísta ni como teísta, ¿ok? La ciencia como tal, y aquí yo tengo una definición muy breve, ¿verdad?, sobre que todos podemos encontrar. Dice: la ciencia es la rama del saber del ser humano que se constituye por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que es obviamente el método científico, ¿verdad? Mediante la observación, experimentación, la explicación de sus principios y causas. Y esa es una definición que nos da popularmente sobre la ciencia, ¿verdad? Ahora, a partir de esto surgen interpretaciones de la vida, de nuestra experiencia humana, que nosotros podemos tomar a partir, en este caso, de la ciencia. Y ahí es donde nace esta rama que, por ejemplo, todos, a lo mejor algunos han escuchado, a lo mejor algunos no están familiarizados con ella, que es una postura naturalista o materialista, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice como definición, verdad, de un naturalismo? Nos dice que se considera la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. Es decir, todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que se puede palpar, ver, experimentar, ¿verdad?, por medio de la ciencia, eso es todo lo que hay en el universo. Rechaza específicamente la existencia de algo sobrenatural, como lo son en este caso las religiones humanas. Por supuesto, se define como si el mundo fuese una esfera aislada, donde no existe nada sobrenatural, donde no se puede hablar sobre temas de el alma, el espíritu, etcétera. Y por lo tanto, esta interpretación es meramente ateísta, ¿verdad? Y por ejemplo, el libro menciona al famoso Carlos Sagan, donde decía: el cosmos es todo lo que existe, todo lo que existió, y es todo lo que existirá. Entonces, esta es una forma de interpretar la experiencia humana a partir de la ciencia, por así llamarlo, ¿ok? Pero también está otro modelo de interpretación, que es en este caso el que tenemos, que es el teísmo, ¿ok? Y una breve definición del teísmo, ¿verdad?, nos dice que es una doctrina filosófica basada en el reconocimiento de la existencia de un Dios personal,
como un ser racional que creó el mundo y que tiene inherencia en la vida cotidiana de los hombres. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo? Tenemos este método científico, ¿ok? Pero no se puede limitar el método científico a todo el rubro de experiencia humana que podamos tener. Es decir, nosotros, si nos limitamos a interpretar la vida por el método científico únicamente, y el libro lo plantea muy bien y dice el doctor Lennox, bueno, entonces debemos inmediatamente empezar a cerrar todas aquellas instituciones, universidades de música, de poesía, de arte, de literatura, porque mediante un método científico tú no puedes definir que algo es una obra de arte o simplemente es una mezcla de colores, ¿verdad? Por así llamarlo. Por el método científico, tú no puedes decir que algo es moralmente bueno o malo, ¿verdad? Y él pone una ilustración. Nos dice, el hecho de que yo en estos momentos, ¿verdad? Tomando un ejemplo en la medicina, que yo tome una inyección, ¿verdad? De cloruro de potasio y le inyecten en alguna persona, ¿verdad? En algún animalito intramuscular, la ciencia me dice que mediante esta aplicación de esta sustancia en tal organismo, es muy probable, o más bien es letal, que vaya a perder la vida, ¿ok? La ciencia me define eso como tal, me lo explica. Pero la ciencia no me dice si eso está bien o eso está mal, ¿de acuerdo? Y él usa otra ilustración definiendo, precisamente tomando en base este ejemplo, y nos dice, la ciencia no te va a decir si tú haces esto que estoy comentando para obtener la herencia de un abuelito, si la ciencia no puede decirte si eso está bien o está mal. Entonces, es importante reconocer en dónde estás parado y cuáles son las limitaciones de ello. En este caso, reconocer las limitaciones de la ciencia. Y la ciencia es excelente, la ciencia es algo hermoso porque nos ha facilitado la vida en estos últimos años. Tan solo el hecho de que ahorita estamos haciendo una transmisión a miles de kilómetros de distancia, por supuesto que la ciencia es algo hermoso que nos permite estar haciendo todo esto. Sin embargo, hay que tratarla como tal y tiene desde luego limitaciones, ¿de acuerdo? Limitaciones que es donde entran otras áreas del ser humano que la ciencia se queda corta para explicarlas y es necesario que sean llenadas, ¿verdad? En este caso con el hueco que es Dios, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Ahora, si vos me dejás ponerme el saco del abogado del diablo, diríamos, ¿no es Claro, cierto? claro. Y me permitís presentarte una objeción y decir, che, a ver, en definitiva la religión parece de que atrasa el avance del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, en el pasado ciertas comunidades creían, ¿no es cierto?, que de repente la causa de los rayos y demás era el dios del trueno, que podía estar enojado, podía estar actuando y demás. Si hubieran permanecido en ese tipo de ideas, nunca nosotros podríamos haber descubierto quizás cómo funciona, ¿no?, la atmósfera, cómo funciona la interacción de las nubes, los gases, etcétera, etcétera. Y hoy podemos quizás hacer ciertas afirmaciones con respecto a la meteorología y demás, ¿no? Entonces digo, y te presento este problema, ¿no? La creencia religiosa no termina siendo, y ha sido demostrado a lo largo de la historia, no termina siendo una especie de limitante para el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, al menos de la realidad material. No, para nada, para nada. Nosotros cuando hablamos de religión, por supuesto que la palabra religión es una palabra muy grande, muy general, y si usamos específicamente la palabra religión, vamos a tener que hablar sobre todos los corrientes de pensamiento que han tomado distintas posturas religiosas extremas y que precisamente es lo que estamos hablando, un extremismo en una interpretación religiosa, teológica, ateísta, nos lleva a una mala praxis, por ejemplo, de la ciencia. Si nosotros hablamos, como es el caso ahorita, exclusivamente del cristianismo, que también llevado al extremo, ahorita tú y yo lo vemos hoy en día, y de hecho hace 2 días lo hablábamos detrás de cámaras,
el caso que me habías comentado, ¿cuántas veces no una mala interpretación o una mala práctica, aplicación de lo que es la teología cristiana llevada al extremo, nos lleva a casos extremos, Santiago, donde, por ejemplo, puedes encontrarte a una persona tratando de sanar, aplicar milagros y decir que tiene cierto tipo de poderes y llevarlo a él a comprometerse en una situación en la que, como tú comentabas, de persecución misma, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de aclarar de antemano, que el extremismo, ¿verdad? Y una mala interpretación de, en este caso, el pensamiento cristiano, la vida cristiana, nunca en ningún momento es un obstáculo, ¿verdad? Eso es bien común, el Dios de los huecos, como yo no entiendo esto, por lo tanto lo hizo Dios, como yo no entiendo tal fenómeno, Dios lo hizo, como yo no puedo describir en este momento tal situación, Dios lo hizo, ¿verdad? Entonces, obviamente, todo esto, dioses, ¿verdad? Que nosotros como cristianos les llamamos ídolos, ¿de acuerdo? Vienen de mitología, la mitología griega, por ejemplo, y también aquí en nuestras trazos indígenas, ¿verdad? Si nos vamos al pasado, tenían cientos de tipos de deidades y cometían actos horrorosos, ¿verdad? Por ejemplo, el dios de la lluvia, Tlaloc, si no me equivoco, aquí tan solo en mi país, en aquellos años creo que utilizaban niños y para poder pedir que esta deidad, ¿verdad? Este ídolo enviara lluvia y demás. Una mala experiencia, un extremismo, ¿verdad? Mal aplicado. ¿Qué es lo que nos dice la corriente cristiana? ¿Verdad? Bíblicamente, tanto los hebreos, desde el inicio, ¿verdad? En el origen, que ahí yo realmente no soy un historiador, ¿verdad? Tampoco soy un filósofo de la ciencia. Hablo de esto con humildad y lo que hemos estado leyendo, pero sí nos dice que una interpretación cristiana se concibe como una causa primaria, creadora y sustentadora de todo lo que hay en él, ¿verdad? Esto es el mundo, sus leyes, el ser humano, todo lo que en él habita. Y a partir de ello, el ser humano toma una postura de liderazgo sobre ella, sobre la tierra, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, y nosotros tenemos toda la libertad de conocer, de descubrir, de explorar este mundo en el que estamos, con la plena confianza de que hay una causa primaria que lo haya hecho. Entonces, si nos vamos a poner esa objeción de que la religión ha sido un obstáculo, sí ha sido un obstáculo para personas que han llevado un extremismo, ¿verdad? Que han tomado una falsa interpretación de lo que es Dios y en este caso la teología cristiana. Pero para un cristiano que conoce las escrituras, jamás va a ser un obstáculo. Veis el origen de la historia moderna. Tenemos a Isaac Newton, Kepler, Faraday, Maxwell, Bacon, todos los pioneros de la ciencia moderna eran cristianos y sus frases son hermosas. Y si continuamos en estos días, en la actualidad, ya lo mencionábamos, tenemos a Francis Collins, tenemos a premios Nobel, tenemos al doctor Damadian, ¿verdad? Que es inventor de la resonancia magnética, ¿verdad? Que está ahí en disputa, pero hombres de fe que en ningún momento han tenido como obstáculo la creencia en Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante y creo que hoy es lo que se necesita en nuestros días, Santiago, tener una correcta y una sana, humilde, ¿verdad? Interpretación y estudio de quién es un cristiano verdaderamente. Porque en este mundo posmoderno, lamentablemente, incluso el cristianismo ha sido infectado, ¿verdad? Con este virus en el que ya ni siquiera conceptos básicos como el matrimonio, como la sociedad, como el hombre, la mujer, como quién soy, ¿verdad? Ya no se sabe qué es qué, ¿verdad? Ya no hay una definición como tal. Y el cristiano también ha sido mezclado con esto y también ya un cristiano no se sabe qué es, ¿verdad? Cada cristiano inventa distintos tipos de corrientes, por eso es necesario volver a las bases y a partir de ahí comenzar a caminar de nuevo de manera prudente. Totalmente, totalmente. Sí, si me lo permitís,
Me gustaría seguir acá con mi poncho del abogado del diablo, diríamos, ¿no es cierto? Nadie se vaya a creer que las objeciones o ideas que le estoy tirando a Cristian son ideas propias, para nada, ¿no es cierto? Pero hay veces de que en internet, en las redes sociales, circulan ciertos argumentos a través bueno, de posteos, a través de memes también y demás. Y está bueno también poder charlar con Cristian para que nos ayude a clarificar algunas veces ese tipo de ideas, ¿no? Y orientarnos con respecto a cuál es su posible respuesta. Recién, Cris, vos hiciste mención a un término que me parece súper llamativo, y vuelvo a repetir, sigo con el abrigo ahí del abogado del diablo, y dijiste la causa primaria. Ahora, yo te digo, ¿no? A vos como una persona que trabaja en la apologética, en la parte específicamente de las ciencias, y digo, ¿por qué la ciencia, por qué las diferentes maneras de concebir la ciencia, de llevar adelante las ciencias, no pueden observar a Dios, no pueden encontrar a Dios? Y vos me podrás decir, bueno, pero la causa primaria. Ahora, mi pregunta es la siguiente, eso, más que un argumento científico, parece ser un argumento filosófico. ¿Hay alguna manera de reconciliar esto? ¿La ciencia nos conduce a Dios o no? Ok, qué bueno que lo planteas de esta manera, Santiago, porque es correcto. Como mencionábamos anteriormente, la ciencia como tal tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Y cuando la ciencia tiene sus limitaciones, vemos que las respuestas que podemos tener ante la explicación de la vida misma, del origen de esta, el problema del bien y el mal, la belleza, etcétera, todas estas cuestiones del ser humano, tenemos sin duda alguna que caer y apoyarnos y fundamentarnos en la filosofía. ¿De acuerdo? Ahora, yo no soy un filósofo. Si tú quieres hablar de filosofía, tú puedes invitar ahora sí que a un crack o a quien tú desees, ¿verdad? Y hacer una explicación ahí maestra, desarrollar el tema de una manera brillante. Pero si nosotros tomamos la ciencia nuevamente como un modelo para explicar el origen de la vida, hasta el momento la ciencia lo único que nos puede ofrecer es que en la mayoría o en el consenso está, todos han aceptado y han llegado a la conclusión de que existe una causa para el universo. Eso es ahorita donde todos, independientemente de la postura que tomen, pueden estar confiadamente y estar parados sobre ello. Que el universo tuvo una causa. Ahora sí, ¿cuál es la causa detrás del universo? Es ahí donde entramos en este campo, donde entra el naturalismo, ¿verdad? Filosófico, porque no hay prueba de que ellos puedan confirmarlo también. Y también nosotros, la postura teísta, tampoco hay manera de comprobarlo mediante el método científico, cuál es esa causa detrás. Pero si nosotros observamos y mediante una interpretación y mediante la experiencia y mediante las evidencias que actualmente tenemos, la pregunta es, al reunir compilar toda esta serie de evidencias que tenemos, que nos provee la ciencia, ¿qué es más fácil pensar? Que el universo como tal es un mero accidente y que esa causa detrás realmente no nos interesa porque no hay una explicación final para la vida, o que precisamente esa causa que está detrás del universo es la causa que se ha encargado de al ser humano dotarlo de emociones, de un razonamiento especial, de la capacidad de precisamente hacer ciencia, que es lo que nos distingue a cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Que el hecho de que podamos pensar, que podamos razonar, que el mismo hecho de que podamos pensar que existe un Dios nos lleve a algo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entramos en esta interpretación del mundo natural, de las experiencias, de la vida, y eso nos lleva a decir, ¿sabes qué? Yo descanso más en una posición teísta, ¿verdad? Que de ahí podemos ya avanzar del teísmo en este caso, al Dios cristiano, ¿verdad? O cualquiera de las otras posiciones, que eso implica otros argumentos, otro tema y demás. O
o por el contrario, a un amigo ateo, ¿verdad? Que diga, yo descanso más en una posición en la que no hay Dios, así es la vida, yo ahorita nazco y mañana muero, soy una célula que evolucionó con el pasar de los años y la vida no tiene un propósito final. Disfrútala ahorita, haz lo que quieras, ¿verdad? Y vívelo de esa manera, ¿ok? Entonces, es ahí donde entra toda esta serie de argumentos que, por ejemplo, venimos desarrollando en las páginas, tú vienes claramente hablándolo, entre el argumento cosmológico, entre el argumento ontológico, entra todo este campo y arsenal de herramientas que al final del día no es una imposición, ¿verdad? Es un modelo explicativo de la vida del ser humano, el por qué estás aquí, y la persona que está detrás de él, si eso le llena, ¿verdad? Y si eso obviamente encuentra ese significado último para la vida, pues perfecto, ¿verdad? Que es lo que tratamos de brindar. Porque, por ejemplo, ahorita en estos momentos, ¿qué puede ofrecer una cosmovisión naturalista o tomando el ateísmo en una pandemia como la que se está viviendo a la humanidad? Solamente creo que una frialdad, ¿no? A ver, Una frialdad enorme. si el ateísmo es cierto, ¿para qué salvar o para qué recluir o para qué cuidar, para qué también aportar cierta parte de nuestro dinero y demás para cuidar a aquellos que son más vulnerables, ¿no? En definitiva, termina siendo un acto de desperdicio económico, ¿se entiende? Si el naturalismo ateo Totalmente. es cierto, es eso lo que estamos haciendo. Es correcto. Entonces, retomando la pregunta, si tú te pones a decirme cómo poder demostrarlo, ninguno de los dos bandos, Santiago, tiene manera en estos momentos de demostrarlo científicamente. Lo único que tenemos son evidencias que la misma ciencia nos puede presentar y en base a ellas nosotros interpretarlo, razonarlo, ¿verdad? Y llegar a una conclusión, ¿verdad? Ahí la pregunta es, ¿cuál de las dos me lleva a una conclusión de que si hay Dios o no hay Dios? Bueno, en este caso, para mí, todo lo que yo puedo ver, puedo descansar más en que efectivamente existe un Dios como causa primaria detrás del universo. Nuevamente, no lo puedo comprobar científicamente, pero yo puedo ver un modelo, puedo ver una serie de argumentos también que tenemos y eso me lleva a descansar más en él. Diferencia de caer en una postura ateísta, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Nos quedan los últimos minutos, vamos aterrizando. La verdad que, a ver, una charla súper amena, sabía de que iba a aprender yo además muchísimo charlando con Cristian. Cristian, me pregunto, ¿no? Me pregunto, vos, una persona que está involucrada en las ciencias, ¿no? Porque de hecho te ganás la vida, ¿no es cierto?, trabajando en ciencias y demás. Además, llevas adelante una tarea apologética relacionada con las ciencias. Tenés que estar, calculo yo, ¿no?, atento a las novedades de ciertas cosas que se van a ir, que se van descubriendo, conociendo y demás, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, Cris. ¿Cómo hace un cristiano para sobrellevar esa área de su vida a la hora de abrir la Biblia y encontrarse con ciertos problemas o con ciertas circunstancias que la Biblia parece relatar y que va en contra de aquello que se cree, ¿no? Te doy un ejemplo. A mucha gente le resulta un problema bastante grave el hecho de que al parecer la Biblia describe que el universo tiene solo algunos miles de años, pero cuando vos vas a lo que la ciencia dice hoy en día, dice, no, son un montón, son unos cuantos millones de años, 14 mil millones de años que tiene el universo. Entonces digo, ¿cómo haces para sobrellevar esta apariencia de conflicto si es que la hay? Claro. Mira, y eso es algo que hemos tratado de manejar muy cuidadosamente en la página que tenemos, ¿verdad? En God and Science, porque nuestro propósito como tal no es imponer o establecer una interpretación eh, eh, específica, en este caso del libro de los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿verdad? Que es la cuestión que estás ahorita mencionando. ¿Por qué? Porque en primer lugar,
como muchos apologistas ya lo han dicho y lo repiten, ¿verdad? Siempre, la Biblia no es un libro científico, ¿de acuerdo? Por eso este destacado científico Francis Bacon, él expresaba, y en su frase decía, Dios nos ha regalado dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de la naturaleza del hombre, que es su palabra, ¿verdad? En este caso, la Biblia. Yo, mediante el libro de la naturaleza, yo no puedo llegar a conocer al autor de esta obra, ¿verdad? Y por ejemplo, Linux hace muchas ilustraciones, aplicaciones de esto, pero regresando a lo que me dices, ¿por qué? Porque actualmente no hay un consenso establecido que me diga, esta es la interpretación correcta, esta es la edad correcta de la Tierra, esto es así, 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 y no hay discusión. ¿Por qué? Porque si así lo fuera, no estaríamos viendo todos los días discusiones, temas, debates en contra del evolucionismo. Lo repito, Francis Collins es un cristiano fiel, pero todos deben de saber que Collins tiene un instituto, ¿verdad? Una fundación, BioLogos, donde él es un cristiano teísta evolucionista, ¿verdad? Un término que se le llama Theistic Evolution. Entonces, él, que esto es una doctrina secundaria, ¿verdad? Esto no es algo que se discute, ¿verdad? No es de relevancia para un cristiano como tal. Pero sí es importante saberlo y tener conocimiento de ello para poder descansar en él, ¿verdad? Entonces, tenemos un equipo, una línea de pensamiento como es la de Collins, que en su momento ellos hicieron estas afirmaciones como tal, ¿verdad? Hace ya algunos años, porque comenzaron a darse cuenta que en el ADN, por ejemplo, mucho del ADN que nos complementa, ¿verdad? A nosotros, no era funcional, ¿verdad? O sea, un porcentaje mínimo era lo funcional y el resto, ¿verdad? Le llaman ellos DNA junk, ¿verdad? O sea, como basura, como que eran restos donde el ser humano evolucionó y esas cadenas de ADN quedaban ahí como rastros ya de haber sido producto de una evolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que en los últimos años se ha descubierto que no, que todo ese ADN que se creía que era basura o no funcional, precisamente tiene roles importantísimos, ¿verdad? En el cuerpo humano. Entonces, ahí es donde choca, por ejemplo, este tipo de pensamiento. Tenemos otro extremo, ¿verdad? Son los creacionistas jóvenes, ¿verdad, Santiago? Que es un ministerio que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y que ya está comenzando en México, ¿verdad? Se ha establecido que hay respuestas en Génesis, ¿de acuerdo? Y yo respeto mucho el trabajo que hacen y me da gusto que compartan, ¿verdad? El Evangelio, pero tampoco es honesto, también como cristianos, que podamos establecerlo como un dogma y decir, así es, y así está establecido, y esta es la edad de la Tierra, por ejemplo, de 5,000, 6,000 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos? Como tú me dices, ¿cómo puedo yo descansar en ello? Bueno, ver las distintas interpretaciones que hay, las distintas explicaciones que nos dan, cómo eso complementa lo que es una interpretación sana de la Biblia, ¿verdad? Y a la luz de eso, pues orar al Señor, obviamente ya aquí estoy hablando como un cristiano, ¿verdad? Y descansar tú en tal postura, ¿verdad? Hasta que no se tenga un consenso establecido y se diga, ¿sabes qué? Esta es verdaderamente la respuesta. ¿Sí se entiende como tal? Entiendo Y es perfecto. lo que hacemos en nuestra página, bro. O sea, presentamos las tres posturas, presentamos científicos que representan las tres líneas de pensamiento. ¿Y por qué? Porque el propósito de nosotros no es indoctrinar y decir, así es como se debe interpretar esto. Nuestro propósito es hacerle ver a la gente en que no hay conflicto entre una interpretación científica y la creencia en Dios. Y ya lo demás, como es algo secundario, cada quien de manera personal puede tomar una postura y se le va a respetar desde luego. Totalmente, totalmente. Gracias, Chris. Tengo una última pregunta, no me puedo ir sin esto, Chris, si me lo permitís. A ver, tengo delante el tipo creador de God Science, ¿no es cierto? Una página que se ha cansado
de subir argumentos en favor de la existencia de Dios, evidencias, esto, que lo otro. Y digo yo, la mente que está detrás de todo este magnífico laburo, ¿no? ¿Cuál considera de que es el mejor argumento para defender la existencia de Dios? ¿Cuál crees de que es el mejor argumento, de manera personal, obviamente, y la razón? ¿Por qué pensás eso? Bueno, para mí el argumento más importante, o que creo que el argumento que más a mí me confrontó y me hizo verdaderamente reflexionar sobre la vida del ser humano, el por qué estoy aquí, fue el argumento moral, Santiago. Y te voy a Mirá. dar un ejemplo, y les voy a dar un ejemplo que muy personal que a mí me pasó hace un par de años. Y hace un par de años yo apenas comenzaba, para todos, ¿verdad? Yo tengo apenas, voy a cumplir 6 años, 5 o 6 años, que me puedo considerar un cristiano. Como yo les mencionaba al inicio de esta conversación, yo antes estaba en una postura en la que no me interesaba, pero precisamente fue por medio de mis estudios, etcétera, que pude, que ahora estoy en esta postura, ¿verdad? Yo estaba haciendo mi servicio social aquí en México. Tú, cuando terminas tu carrera en medicina, haces un año de servicio social dedicado pues para el gobierno, ¿verdad? Entonces te asignan un área en la que tú debes de otorgar servicios de salud, en este caso consulta, a la comunidad en la que te asignan, ¿verdad? Entonces, todos, una vez que terminas ese último año, es un año que para nosotros, ¿verdad? Se le llama como que un año de descanso después de todo el proceso de la carrera. Es un año en el que estás en la consulta, estás con pacientes, es un ambiente muy bueno, muy bonito, un año muy bonito. Y a mí me tocó más bien estar en una comunidad rural. Yo estaba en una comunidad donde eran personas muy humildes, ¿verdad? Eran personas de escasos recursos. Y en nuestro país hay un sistema de salud, obviamente, y ese sistema de salud, pues, ¿verdad? Como lamentablemente nuestro país no tiene una muy buena fama en su gobierno y en lo demás, eh, me tocaba ver muchos casos de injusticia, Santiago. Entonces me tocaba a mí atender a pacientes, en este caso, que explotaban los recursos de este sistema cuando no tenía necesidad de hacerlo. Y cuando a mí me llegaban pacientes o personas que verdaderamente necesitaban de echar mano de estos recursos que estaban destinados para ellos, pues sorpresa, no tenían la forma de acceder a ellos. ¿Por qué? Porque otras personas aprovechaban estos recursos, ¿verdad? Y estamos hablando de recursos tanto materiales como monetarios, ¿verdad? Y desde pacientes hasta, ¿verdad? En diferentes áreas en las que yo estaba ahí realizando mi servicio. Y una persona me conmovió mucho. Y era una ancianita, bro, de 84 años. Ella pasaba caminando en ese día, Sí. caminando al frente del servicio en el que yo estaba haciendo el centro de salud, y estaba recogiendo botes de basura. Entonces, latas de basura, ¿verdad? Estaba ella recogiendo. Entonces yo la veo por la ventana donde estoy en el consultorio, salgo con ella y por supuesto le pregunto cómo está, cómo se siente, qué está haciendo aquí, por qué tiene servicios médicos, etcétera, preocupándome por ella. Y me dice que no tiene acceso, que ella ha tratado de aplicar por estos recursos y que ella no aplica o no los merece, pues, ¿verdad? No llena con esos requisitos. Y yo digo, bueno, es una persona que literal está aquí recogiendo basura. ¿Cómo no va a tener acceso a este programa? Y al mismo tiempo me tocaba llevar personas que aprovechaban todos los recursos. Yo veía injusticia. Entonces, por supuesto, traté a esta ancianita, la pasé con nosotros, le dimos su soporte sus medicamentos que pudiera ella necesitar, ¿verdad? Yo de manera personal le dije, usted la atención que necesite, no necesita aquí ningún documento conmigo, yo la puedo ver de manera personal, ¿verdad? Desde mi persona yo la voy a apoyar a usted.
Y una vez que se fue y se despidió, me fui al consultorio y me quedé ahí por unos momentos y me llenó una profunda sentimiento de justicia, Santiago, de coraje, de impotencia, de rabia, de ver lo que estaba sucediéndole a esta mujer y al mismo tiempo ver la injusticia de esto. Y luego a los días, semanas, veo un fraude muy grande en el sector salud en mi país y demás. Y yo digo, bueno, ¿cómo no hay justicia para todo este tipo de personas, verdad? Entonces yo decía, si no hay Dios, básicamente lo que la persona que yo acabo de atender afuera, si no hay Dios, ¿de acuerdo? Pues no importa lo que esta señora esté viviendo allá afuera. O sea, simplemente ella fue producto de un accidente. No me interesa el que esté recogiendo ella en basura. Al final del día ella va a morir. Todos vamos a morir. Si no hay Dios, no hay justicia final. Todos aquí podemos hacer lo que queramos. Es más, si yo profeso y digo soy ateo, el decir soy ateo es decir que tengo una licencia para realizar todo lo que quiera, todo lo que yo quiera durante estos años de vida que me queden. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Sí, me voy a enfrentar al sistema de justicia de mi país, que honestamente no es el mejor, entonces probablemente me va a ir bien. Entonces, si yo soy ateo, puedo hacer lo que quiera. Puedo Claro. matar a quien quiera, puedo robar a quien quiera, puedo hacer absolutamente lo que quiera. ¿Por qué? Porque no hay una justicia final. La justicia es la que me pueda dar un grupo de personas o un sistema que esté implementado y verdaderamente no hay una justicia trascendente. Entonces, eso a mí fue lo que me marcó mucho y me llevó al argumento moral, ¿verdad? Si no hay Dios, todo es permisivo, no hay causa, no hay propósito, todos somos accidentes, todos actualmente ahorita ahí en tu ciudad, aquí en mi ciudad, salgan todos, hagan lo que quieran, disfruten, no sabes si mañana estás aquí o no, no te preocupes, ¿verdad? Entonces, la justicia que llevas dentro, esa ley natural, ¿verdad? Que muy bien habla C.S. Lewis, nos dicta que hay un legislador moral. Entonces, ese deseo de justicia, ¿verdad? Es el que me llevó y finalmente es algo que a mí, en estos momentos, la ciencia, ¿qué me ofrece la ciencia en estos momentos? Nada, ¿verdad? Lo que sí me ofrece esperanza y consuelo es que mi vida tiene propósito, que mi vida tiene justicia, que no soy un accidente, que hay valor en las personas, que a pesar de lo que estamos viviendo ahorita, tú puedes ir y ofrecer esperanza, un propósito por el cual cuidar a los demás. Y eso no se puede dar desde una postura teísta. Sí, el ateo tiene una ley moral y la puede aplicar, pero no tiene una significancia que sea trascendente en la vida. Entonces, para todos, ¿verdad? Que me están viendo, esa fue mi experiencia. A partir de ahí comencé, obviamente hay muchos argumentos, me encanta el argumento cosmológico, el teleológico, ¿verdad? Todos juegan un rol muy especial, pero el hecho de la justicia y el hecho de nuestra ley moral, eso es algo que a mí me marcó y lo puedo ver, ¿verdad? Todos Wow, los días. wow, 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 wow. Cris, te agradezco muchísimo este tiempo que te hiciste. La verdad que ya hace mucho tiempo tenía ganas de poder tener esta conversación con vos. La verdad que aprendí un montón. Agradezco a todos los que nos están viendo, me están enviando mensajes, preguntando y demás. Gracias por todos, a todos aquellos también que están interactuando. Cris, a ver, no sé si querés dar algunas palabras finales. Yo por mi parte agradecido sinceramente porque más allá de admirar tu parte profesional en cuanto a lo que puedo ver que es todo el trabajo que estás haciendo como apologista y llevando adelante un grupo que está plasmando eso en las redes sociales. También te tengo un aprecio como persona, pese a que no nos conocemos personalmente. Sinceramente te considero un amigo y por eso estoy agradecido por este tiempo. No, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la oportunidad. Agradezco a la gente que nos ha escuchado, por la paciencia también. Realmente yo no soy ningún erudito, ¿verdad? Solamente soy un joven que se ha interesado en esto, ¿verdad? Que me importa mucho mi comunidad cristiana, mi, 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 mi familia, ¿verdad? Y yo creo que en estos momentos lo único que puedo decirle a la gente, aquellos que estén detrás del monitor, que
que tu vida tiene un propósito, que tu vida es especial, ¿verdad? Yo sé que muchos comentarios van a estar haciendo referencia de que estás apelando a una emociones y a una manipulación, pero no, realmente lo que estamos viviendo ahorita nos lleva a eso, nos lleva a ver que la vida tiene un propósito especial y déjame decirte que yo estuve en un momento así, de duda, de incertidumbre, pero yo creo que lo más bonito ha sido descubrir que esta vida no es la única, que hay esperanza, que Dios es real, que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Y bueno, aprovecho este espacio y este momento para invitarlos a todos a que toquen la puerta, ¿verdad? Fíjense, dice la palabra que si nosotros tocamos la puerta y buscamos, Él va a abrirla y él va a escucharnos y va a responderla. Entonces, yo estoy orando por todos ustedes, que el Señor los bendiga y nada, aquellos que no comparten mi manera de pensar, las ideas, etcétera, también, a ti también Dios te bendiga, no hay ningún conflicto, no hay ninguna guerra. Yo creo que lo único en lo que podemos coincidir es que buscamos el bienestar del ser humano, cada uno desde sus campos. Pero pues nada, Santiago, les doy gracias a todos, que Dios les bendiga, los aprecio mucho y gracias por la paciencia, ¿verdad? De la manera en la que hablo, es la primera vez que estoy aquí expresándome contigo, entonces, pues nada, muchas gracias. Cris, te mando un saludo enorme, saludo a toda tu familia, a tu esposa y bueno, espero que pronto podamos volver a tener alguna otra charla. Por supuesto, Santi, igualmente saludos a tu esposa, a la familia y que el Señor los bendiga. Nos vemos, chau chau.